Carlos Vaz Ferreira nace en Montevideo el 15 de octubre de 1872. Fue un filósofo y pedagogo uruguayo de gran importancia en la vida nacional, tanto por su valiosa obra intelectual como su brillante participación en la vida pública. Con 28 años fue declarado vocal de la dirección de primaria y en 1913 recibe abogado. Vaz Ferreira afirma que es más importante aprender y enseñar a pensar mejor que elaborar o crear una teoría sobre eso, y es hacia allí donde apunta sus obras clave, sus obras principales. Su obra educacional, en el orden estrictamente educacional, la acción de Vaz Ferreira se llevó a cabo en tres planos: la cátedra, la dirección de instituciones de enseñanza pública y la teoría pedagógica. En el primero, tres fueron sus grandes cátedras: la de filosofía en la universidad, a la que llegó en las circunstancias históricas que se conocen, y desde la cual cumplió en su obra una honda transformación de la conciencia nacional, y también la de filosofía del derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por lo que pasó más tarde llevando también un nuevo espíritu a esa aula, que fue el último reducto universitario de la escuela de Spenceriana. En fin, la de maestro de conferencias, creada por ley en 1913 para que él la desempeñara como consecuencia de un movimiento de opinión que llegó hasta los poderes públicos de la época. A través de esta cátedra libre, que atendió hasta la hora de su muerte, el magisterio de Vaz Ferreira asumió definitivamente su significación nacional por la amplitud de los intereses intelectuales que aspiró satisfacer y por la diversidad del público que lo escuchaba. En ese público, a lo largo de numerosas generaciones, fue la juventud un sector al cual se dirigió con especial apego de la palabra del maestro. En la acción directiva también la labor de Vaz Ferreira fue universal, abarcando las tres ramas de la enseñanza pública. Actuó ya a principios del siglo en la dirección de la instrucción primaria, en un momento en que bajo ciertos aspectos había llegado a detenerse el gran impulso de la reforma escolar de José Pedro Varela, realizada antes del 80. Llevó a ella su constante espíritu de iniciativa, práctico y realista siempre, pese al afinado pensamiento teórico del que partía, siempre trataba de llevar todo eso al aula. Actuó luego en la dirección de la enseñanza media y en la universidad. De esta fue rector en 2 etapas, la segunda en la década del 30, levantando su nombre como una bandera por la opinión universitaria, frente a un gobierno de fuerza que quiso atropellar la autonomía de la Casa de Estudios, y coronando su vasta actuación de dirigente está todavía su obra en la Facultad de Humanidades y Ciencias, cuya creación de esa obra había luchado en un periodo de 10 años. Y también su propia ley fundacional en 1945. Reelegido más de una vez en ese puesto, le llegó la muerte, y finalmente la personalidad de Vaz Ferreira educador se completa en el campo de la teoría pedagógica, al que trajo el pensamiento nuevo de que el país estaba necesitando después del ciclo de Varela, Barrera y Vázquez Acevedo, nuestros grandes pedagogos de la época positivista. Y es aquí también donde cubrió todos los grados de la enseñanza. En muy diversos ensayos y conferencias sembró ideas, sugestiones y proyectos sobre la enseñanza primaria,
la media y la superior también, lecciones de pedagogía y cuestiones de enseñanza en 1918. También 2 volúmenes de estudios pedagógicos en 1921 y 1922. Recoge trabajos suyos que son ya clásicos de la pedagogía americana. Por esos 3 libros están lejos de comprender la totalidad de su aportación a la doctrina educacional, personalismos e informes universitarios de distintos periodos y sobre todo numerosas conferencias que andan todavía dispersas, circulando, y que enriquecerán un día con varios volúmenes más su bibliografía en la materia. Esa triple actuación educacional de Bá Ferreira en la cátedra, la labor directiva y la reflexión pedagógica a la que consagró vocacionalmente su existencia, no le impidió, sin embargo, llegar a ser el filósofo original y profundo que también fue. No se lo impidió pese a la declaración que al final de su vida llegó a hacer al frente de sus libros, que decían: en el ejercicio de la enseñanza y en los cargos públicos que en ella desempeñé, todas mis aspiraciones intelectuales fueron dominadas y para lo especulativo casi esterilizadas por el favor de educar. Es que en él lo pedagógico fue una ecuación de lo filosófico. Toda su obra educacional ha sido dirigida desde el núcleo o centro filosófico de su personalidad, al mismo tiempo que lo más original de su obra en el campo de la filosofía, que ha tenido por esencial objetivo educar, enseñando a pensar bien, sentir y actuar. La distinción en su caso entre el educador y el filósofo, que era, resulta siempre convencional. No porque Bá Ferreira como filósofo haya sido solo filósofo de la educación, es decir, un teórico de la ciencia pedagógica que remontara a sus principios fundamentales. Por otro motivo, porque su pensamiento filosófico, aún el más especulativo, aún el más abstracto, respondió constantemente a una radical actitud docente de su espíritu filosófico, de él sobre la educación, desde luego, pero además sobre muchas otras cosas, hasta su filosofar sobre tantas otras obras estuvo empero vinculado siempre con la educación, sin que ese vínculo resultara de las simples circunstancias después de todo formal de que era en la cátedra que habitualmente se expresaba. Estuvo su filosofía relacionado siempre con la educación, así se aplicara a explorar un sector de la metafísica, el entendimiento lógico, la experiencia moral, la sellabilidad estética, los problemas sociales o el fundamento de la democracia, por el propósito esencial con que se dirigía a sus oyentes o a sus lectores. Ese propósito no era otro que el de ensanchar y fecundar sus espíritus, preparando la razón o el sentimiento para que por sí mismos alcanzaran la verdad o el valor. No es que educar fuera para él una ocasión de filosofar, sino que sencillamente, socráticamente, filosofar para él fue educar.